Europa, tu peor pesadilla se ha materializado. África ya no está dividida. Una filtración explosiva sacó a la luz un documento secreto que detalla el plan más ambicioso de la era contemporánea. Unir todos los ejércitos africanos en una sola fuerza continental, capaz de igualar, o incluso superar, a las alianzas militares más temidas del planeta. En cuestión de horas, los servicios de inteligencia de Francia, Reino Unido y Alemania entraron en pánico. Sus informes internos describen una amenaza existencial para el viejo orden, temiendo perder para siempre su control sobre los recursos, la política y el territorio africano. La propuesta filtrada esbozaba cada etapa: un mando unificado, logística integrada para desplegar tropas de inmediato en cualquier rincón del continente, inteligencia compartida y una coordinación militar sin precedentes en África. El plan, forjado en secreto durante más de medio año, era más que audaz. Era revolucionario. Más de 2 millones de soldados africanos listos para actuar bajo una sola bandera, defendiendo su soberanía sin pedir permiso ni depender de potencias extranjeras. La reacción europea fue fulminante. Francia lanzó presiones diplomáticas contra los países francófonos. Reino Unido amenazó con sanciones económicas a las naciones anglófonas. Alemania orquestó una ofensiva conjunta de la Unión Europea para bloquear cualquier avance. Todos creían que, exponiendo el plan antes de tiempo, lograrían fracturar la naciente Unión Africana, apostando a que el miedo y la desconfianza volverían a dividirlos. Pero la filtración no rompió la unidad, la consolidó. El escándalo soldó aún más a los gobiernos africanos, que por primera vez identificaron una amenaza común tan clara: el intento concertado de Occidente por sabotear su independencia. Lo que debía ser el golpe de gracia para la alianza, se transformó en el impulso definitivo para anunciar ante el mundo la Fuerza de Defensa Continental Africana, adelantando todos los plazos previstos. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Esta exposición prematura destruirá el sueño africano de autonomía militar o lo hará invencible? Porque si África fracasa, perderá posiblemente su única oportunidad real de romper con siglos de dominio extranjero, dependencia y expolio de sus riquezas. Pero si esta unión sobrevive, el tablero internacional cambiará para siempre. Para entender por qué esta alianza puede alterar el destino del continente y por qué Europa teme tanto este despertar africano, hay que regresar al principio, a la silenciosa batalla por el control militar de África. Pero, ¿cómo llegó África a este punto de quiebre? Todo comenzó mucho antes de la filtración, en las sombras de acuerdos y rivalidades ocultas. Durante décadas, Europa impuso sus reglas en África. Un dominio forjado a base de tratados asimétricos, bases militares y alianzas que mantenían a las naciones africanas divididas y bajo vigilancia constante. Por más de medio siglo, el continente navegó a la sombra de potencias externas. Los recursos estratégicos fluían hacia el norte. Las rutas comerciales permanecían bajo control extranjero. Los ejércitos africanos, fragmentados, dependían de entrenamiento, armas y protección ajenos. Cada país enfrentaba amenazas solapadas y promesas de ayuda que reforzaban la dependencia. Pero en los últimos 6 meses, algo cambió. Un pequeño grupo de líderes africanos, conscientes de la trampa, se reunió en secreto. En habitaciones selladas y conversaciones cifradas, diseñaron un plan: unificar la cadena de mando militar, integrar la logística continental y compartir inteligencia. El objetivo era claro: levantar la mayor fuerza de defensa independiente jamás soñada por África. La confidencialidad era extrema. Cada paso se vigilaba con celo. El éxito dependía del silencio absoluto, hasta que una filtración inesperada lo arruinó todo. El plan, con cada detalle incluido, cayó en manos de las agencias de inteligencia europeas, la DGSE francesa, el MI6 británico y el BND alemán. Todos los cronogramas, todos los nombres, todas las rutas quedaron al descubierto. La reacción europea fue feroz y coordinada. París, Londres y Berlín lanzaron una ofensiva en múltiples frentes: presión diplomática sobre los gobiernos clave, amenazas económicas a los países aliados
y una campaña mediática global para sembrar dudas y desconfianza dentro de la coalición africana. El riesgo era inmenso. Si el plan colapsaba, África no solo perdería la oportunidad de independencia militar, sino que quedaría aún más vulnerable a la fragmentación y al control externo. La soberanía del continente, su sueño de autonomía real, pendía de un hilo. Sin embargo, la filtración encendió algo inesperado. Los arquitectos del plan, en vez de retroceder, tomaron una decisión radical. Ante la amenaza, los líderes aceleraron la unificación. Saben que solo moviéndose juntos, y ahora, podrán desafiar el viejo orden y forjar su propio destino. Francia, el Reino Unido y Alemania mueven ficha al mismo tiempo. Ejecutan una presión coordinada sobre cada gobierno africano relevante. El pánico invade los pasillos de las cancillerías europeas, y casi de inmediato lanzan la llamada Operación Dominio del Cielo. Su objetivo es instalar nuevas bases militares en suelo africano, bajo la promesa de seguridad y prosperidad. Mandan emisarios con discursos seductores y maletas llenas de millones de dólares, esperando comprar acceso a territorios soberanos. Pero la ayuda es solo un disfraz. Tras esa fachada se despliega una ofensiva calculada para erosionar la autonomía africana. Aviones de reconocimiento, sin permisos, sobrevuelan capitales y zonas estratégicas. Fotografían instalaciones militares y rastrean movimientos de tropas. El espionaje es meticuloso. Drones cruzan cielos prohibidos, satélites espían reuniones confidenciales, vuelos clandestinos marcan rutas imposibles de detectar a simple vista. La vigilancia es total, el respeto, nulo. Solo queda la presión, cada día más asfixiante. De Dakar a Nairobi, de Yamena a Bamako, el patrón se repite con precisión inquietante. Presidentes africanos reciben ofertas idénticas, disfrazadas de cooperación. Pero en las sombras, emisarios europeos intentan sembrar la división, ofrecen ventajas selectivas, prometen apoyo exclusivo, insinúan amenazas veladas si no hay colaboración. La estrategia es clara: fragmentar la respuesta africana antes de que surja una verdadera alianza continental. Algunos gobiernos vacilan, tentados por la magnitud de los sobornos o temerosos de represalias. Otros, indignados, rechazan sin dudar cualquier trato. Sin embargo, la tensión aumenta. La presión externa se siente en cada capital y la desconfianza crece entre los aliados potenciales. La amenaza es real. Si ceden, África quedará atrapada en el mismo ciclo de dependencia y sumisión de siglos pasados. En respuesta, se convoca una cumbre urgente, sin precedentes. Los líderes africanos llegan con evidencias en mano: imágenes satelitales, grabaciones de espionaje, testimonios de acercamientos encubiertos. El ambiente es tenso, pero también de revelación. Por primera vez, todos reconocen el patrón. Europa repite la vieja táctica colonial de dividir para dominar, esta vez con la tecnología y el dinero como nuevas armas. Sin embargo, la reacción sorprende a todos, incluso a los propios africanos. Por encima de diferencias lingüísticas, históricas y geográficas, surge una posición común. Deciden rechazar, de manera coordinada y pública, cualquier presencia militar extranjera. Cada país, sin excepción, se compromete a priorizar la soberanía y a no ceder ante amenazas o tentaciones. El mensaje es claro: África no está en venta y tampoco será manipulada. La apuesta es total. Si ceden, la historia se repetirá y el futuro será solo una sombra del pasado colonial. Pero esta vez, la determinación es férrea. La negativa es unánime. Ningún líder vacila, ningún gobierno claudica. Cada intento de soborno, cada vuelo no autorizado, cada amenaza, se convierte en prueba para fortalecer la alianza naciente. Así, la ofensiva europea, pensada para frenar la unidad africana, se transforma en el catalizador de la cooperación más decisiva del siglo. El rechazo conjunto y la coordinación inédita siembran las bases de una nueva era. Por primera vez, la defensa colectiva y la independencia real se convierten en la prioridad absoluta.
África demuestra que su soberanía no se negocia y que el continente está dispuesto a pelear por ella, cueste lo que cueste. El eco de la cumbre resuena en todo el continente. A partir de ese momento, las decisiones ya no se toman en solitario. África comienza a construir, paso a paso, su fuerza de defensa unificada. De la teoría a la realidad. ¿Puede África coordinar el mayor ejército de la historia? El continente entero contuvo el aliento cuando llegó el anuncio. Se fundaba la Fuerza de Defensa Continental Africana, la primera alianza militar unificada, con un mando democrático y centros de operaciones distribuidos por cada región vital. En menos de una semana, 26 naciones africanas firmaron su adhesión, y en un gesto sin precedentes, rechazaron la presencia de bases militares extranjeras. Las declaraciones públicas fueron claras. África se sacudía la tutela y proclamaba su derecho a la autodeterminación. La integración de recursos avanzó con una velocidad que desconcertó incluso a los escépticos. Decenas de miles de soldados nigerianos formaron el núcleo terrestre. La tecnología de Sudáfrica desplegó sistemas de comunicación y guerra electrónica. Egipto aportó defensa aérea y doctrina de mando. Y los equipos logísticos de Kenia lograron lo impensable, conectando líneas de suministro a través de miles de kilómetros de terreno hostil. El mundo observó asombrado los primeros ejercicios conjuntos a escala continental. Unidad africana, seguido de escudo continental. Tropas, blindados y aeronaves de más de 20 países ejecutaron maniobras sincronizadas que dejaron atrás décadas de desconfianza y rivalidad. Analistas en Europa y Estados Unidos, incrédulos, reconocieron la disciplina y profesionalismo de la nueva fuerza africana. Las antiguas potencias tuvieron que revisar sus prejuicios. Ya no era posible hablar de ejércitos fragmentados ni de dependencia tecnológica. África había evidenciado capacidad de mando conjunto, integración funcional y, sobre todo, voluntad política para defender su soberanía sin tutelas. Pero el precio de este poder es enorme. Un solo fallo de integración, una fisura en la cadena de mando o un error táctico en operaciones reales podría arruinar la credibilidad de toda la alianza. Cada maniobra es observada, cada decisión, escrutada por gobiernos y opinión pública global. El prestigio africano, forjado a costa de décadas de humillación y saqueo, pende ahora de la eficacia de su propio escudo continental. Por primera vez, las apuestas trascienden lo militar. Son existenciales. Si África fracasa, perderá la oportunidad única de definir su futuro fuera de tutelas. Pero si triunfa, ningún poder externo podrá volver a tratarla como un simple tablero de juego geopolítico. El tiempo de las pruebas ha comenzado. Con cada paso, la Fuerza de Defensa Continental debe demostrar que la nueva África no es una promesa vacía, sino una realidad capaz de sostenerse bajo presión. Lo que Europa temía no era solo la independencia económica africana. En el fondo, el temor real era el nacimiento de un poder militar africano auténtico, autónomo y capaz de defender intereses propios, incluso frente a las potencias más antiguas del continente europeo. El pánico se apoderó de las capitales occidentales. De pronto, la unidad africana ya no era un simple sueño, sino una realidad que avanzaba imparable. Europa comprendió que cualquier intento de frenar el proceso solo fortalecería la cohesión continental. Las cancillerías europeas cambiaron de tono de la noche a la mañana, abandonaron las amenazas y empezaron a ofrecer cooperación, pero ahora bajo los términos dictados por África. Ese cambio marcó un antes y un después. Los líderes africanos demostraron que la soberanía ya no era solo un lema. El mando, la toma de decisiones y las operaciones militares serían gestionadas exclusivamente por africanos, desde el cuartel general continental hasta el último puesto fronterizo. No habría más supervisión extranjera ni órdenes externas. Ahora existía control africano absoluto sobre la defensa del continente. La posición africana fue tajante. Sí a la cooperación, pero solo bajo condiciones de igualdad y respeto mutuo. Toda colaboración internacional debía cumplir 3 requisitos innegociables: transparencia total, beneficios recíprocos y, sobre todo,
Reconocimiento explícito de la autonomía plena de África. El continente dejó claro que no aceptaría acuerdos desequilibrados ni ninguna presencia militar extranjera sujeta a subordinación. Se establecieron protocolos y marcos legales inéditos. Ningún actor externo podría instalar bases sin invitación formal y sin una aprobación colectiva de la Alianza Continental. Las operaciones conjuntas solo serían posibles si respondían a intereses africanos y nunca estarían subordinadas a agendas foráneas. Cada acuerdo quedó blindado con sistemas de revisión y sanciones claras para cualquier incumplimiento. El impacto de esta doctrina fue inmediato y transformador. África se convirtió en referente global para regiones que aún luchan por proteger su soberanía frente a injerencias externas. El ejemplo africano probó que la unidad no solo es posible, sino que puede acabar con el neocolonialismo militar y abrir una nueva era de dignidad y poder propio. Sin embargo, el riesgo persiste. Si África cediera a la presión o aceptara cualquier forma de cooperación desigual, todo lo logrado podría derrumbarse en un solo instante. Los avances actuales dependen de la vigilancia y la firmeza de todos los líderes continentales. La tensión entre la vigilancia permanente y la tentación de ceder marcará el futuro inmediato. Ahora, la verdadera prueba será sostener la unidad frente a desafíos internos y externos. Hoy, la seguridad africana tiene por fin un nombre propio. ¿Estás preparado para enfrentar el nuevo equilibrio global? La filtración del plan para unir los ejércitos africanos, lejos de frenar la iniciativa, desató una reacción en cadena sin precedentes. Bajo la mirada crítica del mundo y la presión persistente del neocolonialismo europeo, los líderes africanos dejaron atrás décadas de fragmentación. En apenas unas semanas, forjaron la mayor alianza militar que África y el planeta hayan presenciado jamás. Europa y Occidente entraron en pánico. Los intentos de dividir, corromper o intimidar solo avivaron la determinación africana. La causa era más grande que cualquier obstáculo: recuperar la soberanía, proteger la dignidad y decidir el propio destino tras siglos de explotación de recursos al servicio de intereses ajenos. El nacimiento de una fuerza de defensa continental cambia las reglas del juego. Por primera vez en la historia moderna, las decisiones estratégicas africanas no dependerán de capitales extranjeras, pactos asimétricos ni promesas vacías. La autonomía militar significa romper cadenas, acabar con la dependencia y abrir una era en la que África actúa con una sola voz y con poder real. Las consecuencias son profundas. Si la unidad se mantiene, África no solo gana soldados o armamento, conquista respeto genuino y capacidad inédita de negociación ante potencias acostumbradas a operar sin oposición. El acceso a recursos vitales, la defensa del territorio y la influencia en foros internacionales dejan de ser concesiones. Pasan a ser derechos ejercidos con firmeza y legitimidad. Pero el riesgo es monumental. Si la unidad se resquebraja, si las divisiones internas resurgen o la presión externa logra fracturar el bloque, el continente podría volver al ciclo de dependencia, intervención extranjera y pérdida de autonomía. Europa y Occidente lo saben. Está en juego su influencia, su acceso privilegiado y su capacidad de intervenir como nunca antes en la historia contemporánea. Hoy, el futuro está en manos africanas. El desafío es gigantesco, pero la oportunidad es aún mayor. Este nuevo equilibrio global apenas comienza, y el mundo observa, expectante, cómo África toma el lugar de protagonista que le corresponde.